Los routers y switches de capa 3 descubren las redes remotas, ya sea manual, es decir, que las redes remotas se introducen manualmente en la tabla de rutas por medio de rutas estáticas, o dinámicamente, es decir, que utilizan algún protocolo de enrutamiento. En este capítulo hablaremos sobre OSPF, que es un protocolo de enrutamiento de estado de enlace. Las características de OSPF es que es un protocolo sin clase, ya que admite BLSM, es eficaz ya que no hay actualizaciones periódicas, su convergencia es rápida, es escalable porque funciona bien en pequeñas y grandes redes. También puede agrupar los routers por áreas, lo que permite un diseño jerárquico. Es seguro porque admite la autenticación de síntesis de mensaje 5. Para configurar OSPF entramos a Router, a la configuración terminal, después colocamos Router OSPF y el número de proceso, que en este caso es 10, después la palabra Network y colocaremos la red que está en la PAP, que en este caso es 192.168.20.0 con su wildcard mask y seguido de área 0. Después colocamos la red que está en la serial, que en este caso es la 200.0.0.0 con su wildcard mask e igual el número de área es 0. Para verificar OSPF, uno de los comandos es show IP OSPF neighbor. Este sirve para verificar la adyacencia con los otros routers. Demuestra si es full, que quiere decir que hay adyacencia, y el ID del router vecino. Otro comando es el show IP protocols. Este sirve para ver de forma rápida la información sobre la configuración de OSPF. Este muestra el ID de proceso, el ID del router, las redes que anuncia y también los vecinos que reciben actualizaciones. También la distancia administrativa, que para OSPF es 110. El show IP OSPF muestra la ID del proceso, el ID del router y la información de SPF de OSPF, al igual que la información sobre el área. Y Show IP OSPF Interface, este proporciona una lista detallada de cada interfaz con OSPF. También muestra el ID de proceso y el ID de router, al igual que el área. Para configurar OSPF versión 3, que es para IPv6, entramos al router en la configuración terminal y ponemos IPv6 router OSPF, el número de proceso, que en este caso es 10, y después asignamos manualmente el ID de router. Después en cada interfaz vamos a colocar el OSPF. Entramos a la serial y colocamos IPv6 OSPF, el número de proceso que es 10 y área 0. E igual lo hacemos con la otra serial. Igual colocamos IPv6 OSPF 10 área 0. Para verificar OSPF versión 3 está el Show IPv6 OSPF Neighbor, que igual muestra si hay adyacencia.
y el ID de router vecino. También está el Show IPv6 Protocols, y también está el Show IPv6 OSPF, que también muestra el ID del proceso y el ID del router. OSPF en redes de accesos múltiples. OSPF tiene 5 tipos de redes. La primera es punto a punto, que son 2 routers interconectados por medio de un enlace común. La siguiente es multiacceso por difusión, que son varios routers interconectados en una red que no permite transmisión por difusión. La siguiente es multiacceso sin difusión, que es cuando varios routers interconectados en una red que no permite transmisión de difusión, como el Prime Relay. La siguiente es punto de multipunto, que son varios routers interconectados en una topología hub and spoke por medio de una red multiacceso sin difusión. Y la última son los enlaces virtuales, que en una red SPF especial que se va a usar para interconectar áreas SPF distantes del área de red local. Desafíos de redes de accesos múltiples. Las redes Ethernet podrán interconectar muchos routers, pero se recomienda evitar las adyacencias. La saturación con LSA es cuando los routers de estado de enlace se saturan con sus paquetes o cuando hay un cambio en la topología. Como podemos ver, la fórmula para calcular las adyacencias es n-1 por n entre 2. Verificación de funciones de DR y BDR. Los 3 routers están conectados por medio de la dirección 192.168.10.1/28, y debido a la conexión multiacceso OSPF seleccionó automáticamente un DR y un BDR. Para verificar usamos el comando show IP OSPF interface y vemos que en R1 es router con prioridad de 1 y tiene 2 adyacencias. Ejecutamos el mismo comando en R2 y vemos que es el BDR con 2 adyacencias, y ejecutamos el mismo comando en R3 y vemos que es DR con 2 adyacencias también. Verificación de adyacencias del DR-BDR. El comando show IP neighbor sirve para verificar las adyacencias. Los estados son full drawer, que es un router DR o BDR con adyacencia con un router que no es DR ni BDR. El siguiente es full DR, que es un router con adyacencia hacia el vecino DR. El siguiente es full BDR, que es un router con adyacencia hacia el vecino DR. Y el último es two-way drawer, que es un router que no es ni DR ni BDR y que tiene relación con otro router nuevo. El proceso de elección de DR y BDR predeterminado. Se selecciona como DR al router con prioridad más alta y se selecciona al BDR con router con segunda prioridad. Y si las prioridades de interfaz fueran iguales, se elige al router con ID más alta como DR. Proceso de elección de DR. Si DR falla, entonces BDR toma su lugar como DR automáticamente. En la figura 1, el DR falla y BDR asume su función como DR y se vuelve a elegir el BDR. En la figura 2, el R3 vuelve a unirse a la red, pero como DR Other. En la figura 3 se agrega un nuevo router con ID más alto, entonces DR es R2 y BDR es R1 y DR Other es R4. En la figura 4 podemos ver que R2 falla, entonces BDR se convierte en DR automáticamente. La prioridad SPF. Para establecer la prioridad de una interfaz se ocupan los comandos IP OSPF Priority y su valor para OSPF versión 2 y IPv6 OSPF Priority y su valor para OSPF versión 3.
Cambio de prioridad de OSPF. En la figura vemos que R3 es DR y R2 es BDR. Entonces podemos identificar que R1 debe ser DR y se configura con la prioridad 255. R2 debe ser BDR y se deja con la prioridad predeterminada que es de 1. Y R3 se configura con la prioridad 0 que no es ni DR ni BDR. En esta figurita se cambia la prioridad de interfaz gigabit 0 diagonal 0 R1 de 1 a 255. En la siguiente figura, esta de aquí arriba, se configura la prioridad de interfaz gigabit 0 diagonal 0 del R3 de 1 a 0. En esta figura de acá abajo se muestra cómo borrar en el R1 y que ha sido aplicado a R2 y a R3. Y por último, en esta figurita podemos ver que el R1 ahora es DR con prioridad de 55 e identifica las nuevas adyacencias. Bien, ahora veamos la propagación de una ruta estática predeterminada. En este caso, primero veremos OSPF versión 2. Aquí tenemos una topología con IPv4 configurada con el protocolo OSPF versión 2. Tenemos un router conectado a un proveedor de servicios. Para simular la conexión con este proveedor de servicios usaremos una interfaz loopback. Aquí la tenemos. Configuraremos una ruta estática predeterminada para que haya comunicación entre estos con el comando iproute, la dirección y su máscara y la dirección del siguiente salto, que en este caso sería el 209.165.200.226. En el modo de configuración global del router 2 también tenemos que configurar el default information originate. Este comando lo ingresaremos dentro de la configuración de OSPF del R2 para verificar que esta ruta estática por default se ha configurado bien. Teclaremos solamente el comando show iproute que nos desplegará la tabla de enrutamiento del R2, que en este caso es el que la teclamos, y aquí nos muestra la ruta estática. Para verificar que ha sido propagada podemos con el mismo comando verificarlo en los demás routers. Teclamos el show iproute en el R1 y aquí vemos que esta ruta predeterminada ha sido propagada mediante OSPF y que es externa 2. En OSPF versión 3 no cambia mucho, solamente que usamos el IPv6 para el OSPF versión 3. De hecho, los comandos no cambian mucho, que sería para configurar la ruta estática por default sería el IPv6 route, la dirección IPv6 y la dirección del siguiente salto. Igual debemos de configurar el default information originate dentro de la configuración de OSPF con este comando que sería IPv6 router OSPF 10 e ingresar el default information originate. Esto hace que R2 se declare como el que propaga la ruta y se pueda mandar esta ruta en las actualizaciones de OSPF. Es lo que hace el default information originate. También podemos verificar que la ruta ha sido configurada correctamente con el show IP v6 router static. Tecleando este comando aquí nos muestra la ruta estática que se ha configurado. Para verificar que se ha propagado en los demás routers, en este caso estamos en el R1, podemos teclear el show IPv6 route OSPF. Esto nos muestra la tabla de enrutamiento OSPF IPv6 del R1. En este igual podemos ver aquí la ruta estática que ha sido propagada mediante OSPF y que es externa 2.
En este caso podemos ver que no está el asterisco que estaba en medio de estos. Ese asterisco es para indicar que la ruta es buena candidata para la ruta predeterminada en el caso anterior en el IPv4. En este en IPv6 no lo maneja. Ahora comentaremos los intervalos de saludo y muerto de OSPF. Primero en OSPF versión 2. En este tenemos la misma topología con IPv4 y OSPF. Con este comando podemos verificar los intervalos de OSPF predeterminados. Ponemos show IP OSPF interfaz serial y el número de la serial, la que queramos verlo. En este caso estamos en el R1. Vemos que aquí el intervalo es de 10 segundos del Lola y del de muerto son 40 segundos. OSPF usa los paquetes de saludo para detectar vecinos y establecer adyacencias. El intervalo de muertos solamente es el tiempo que transcurre antes de que el vecino se considere como inactivo. También cabe mencionar que el tiempo por defecto de muerto es 4 veces el intervalo de saludo. También con este comando show IP OSPF neighbor podemos verificar la actividad del temporizador de OSPF. En este caso nos muestra el temporizador en cuenta regresiva, tomando en cuenta que empieza en 40, que es el valor que vimos anteriormente. Si queremos modificar estos intervalos, solamente tenemos que teclear estos comandos. Bueno, nos tenemos que meter a la interfaz serial, la que queramos modificarlo. El comando para modificar el Lola es el IP OSPF hello-interval 5. El 5 son los segundos. Y para el de muerto es IP OSPF def-interval 20, que en el intervalo de muerto tiene que ser 4 veces el intervalo de hola. El iOS de Cisco, por lo general, al modificar el hola, te modifica automáticamente el de muerto, pero no hay que confiarse. Es mejor configurarlo manualmente. Si al modificarlo nos aparece este mensaje, el intervalo de muerto ha expirado y que se perderán las adyacencias de los vecinos. Esto solamente se puede solucionar modificando los intervalos con los mismos valores que hemos modificado ahorita en los demás routers, ya que para que haya adyacencias los intervalos deben de ser iguales. Para verificar las adyacencias de los vecinos, podemos usar el comando show IP OSPF neighbor. En este caso aquí tenemos las adyacencias que ha detectado este router. Para el OSPF no es muy diferente, solamente cambia un poco los comandos. Aquí tenemos la misma topología con IPv6 y OSPF versión 3. Los comandos para modificarlo solamente cambian un poco, como había dicho, y es IPv6 OSPF hello-interval 5, y 5 vuelvo a decir que son los segundos, y para el de muerto es IPv6 OSPF def-interval 20. Igual, si nos aparece este mensaje de que el intervalo de muerto ha expirado, solamente tenemos que configurar los intervalos con las mismas especificaciones, con los mismos segundos en los demás routers. Para verificar que las adyacencias de los vecinos, podemos usar el comando show IPv6 o SPF neighbor en el router, o si queremos ver específicamente una interfaz, con el show IPv6 o SPF interfaz S000 o el número de la interfaz que queramos. La función de los routers en una red es tan importante que con frecuencia son el blanco de ataques de red. Los administradores de red deben tener en cuenta que los routers corren el mismo riesgo de sufrir ataques que los sistemas para usuarios finales. La información de routing falsificada se puede usar para causar que los sistemas intercambien información errónea y provoquen un ataque por denegación de servicio u ocasionen que el tráfico tome una ruta que normalmente no seguiría.
Las consecuencias de falsificar información de routing son las siguientes: redireccionamiento del tráfico para crear bucles de routing, redireccionamiento del tráfico para lo que se pueda controlar en un enlace no seguro y redireccionamiento del tráfico para descartarlo. Para intercambiar información de actualización de routing de manera segura se debe habilitar la autentificación de OSPF, que puede ser ninguna, nula, sencilla o de síntesis del mensaje 5, mejor conocida como EMD5. OSPF admite tres tipos de autentificación: null o nula. Este método predeterminado y significa que no se usa ninguna autentificación para OSPF. Autentificación por contraseña simple. También se conoce como autentificación con texto no cifrado, porque la contraseña en la actualización se envía como texto no cifrado a través de la red. Este método se considera un método antiguo de autentificación de OSPF. Y autentificación MD5. Se trata del método de autentificación más seguro y recomendado. La autentificación MD5 proporciona mayor seguridad, dado que la contraseña nunca se intercambia entre peers. En cambio, se calcula mediante el algoritmo MD5 la coincidencia de los resultados auténticos al emisor. OSPF admite la autentificación de protocolos de routing mediante MD5. La autentificación se puede habilitar globalmente para todas las interfaces o para cada interfaz. Para habilitar la autentificación MD5 globalmente se configura lo siguiente. Primero vamos a usar un IP OSPF, el mensaje y la clave, seguido de un MD5 y la contraseña. Este comando es del modo de configuración de interfaz. El siguiente es un área que utilizaremos el ID del área, la autentificación y el mensaje. Este comando es del modo para la configuración del router. Los métodos de autentificación MD5 de OSPF global y por interfaz pueden usarse en el mismo router. Sin embargo, la configuración por interfaz reemplaza la configuración global. Las contraseñas de autentificación MD5 no tienen por qué ser las mismas en toda un área. Sin embargo, tienen que ser las mismas entre vecinos. OSPF es un protocolo de routing de frecuente implementación que se utiliza en redes empresariales grandes. La resolución de problemas relacionados con el intercambio de información de routing es una de las habilidades más indispensables para un profesional de redes, dedicado a la implementación y el mantenimiento de grandes redes empresariales enrutadas que usan OSPF como IGP. Existen muchos comandos de OSPF distintos que se pueden usar para facilitar el proceso de resolución de problemas. A continuación, algunos comandos más comunes. El primero es Show IP Protocols. Este se utiliza para verificar información fundamental de configuración de OSPF, como el ID del proceso, el ID del router, las vías que anuncian el router, los vecinos a los que el router recibe actualizaciones y la distancia administrativa predeterminada. Show IP OSPF Neighbors se usa para verificar si el router forma una adyacencia con los routers vecinos. Muestra el ID del router vecino, la prioridad del vecino, el estado de OSPF, el temporizador de tiempo muerto, la dirección IP de la interfaz vecina y la interfaz mediante la cual se puede acceder al vecino. Si no se muestra el ID del router vecino o no se muestra en el estado full, los dos routers no formaron una adyacencia. Si dos routers no establecieron adyacencia, no se puede intercambiar la información de link states. Show IP OSPF Interfaz se usa para mostrar los parámetros de OSPF que se configuraron en una interfaz, como la ID del proceso OSPF a la que se le asignó la interfaz, el área en la que están las interfaces, el costo y los intervalos de saludo y muerto. Si se agrega el nombre y el número de interfaz al comando, se muestra el resultado para una interfaz específica. Show IP OSPF se utiliza para examinar la ID del proceso OSPF y la ID del router. Además, este comando muestra información de área OSPF y la última vez que se calculó el algoritmo SPF. Show IP Row OSPF se utiliza para mostrar solo las rutas OSPF descubiertas en la tabla de routing. El resultado muestra que R1 descubrió alrededor de 4 redes remotas mediante OSPF. Componentes de la resolución de problemas de OSPF de área única. Descripción general. OSPF es un protocolo de routing que se utiliza en redes empresariales grandes.
Las adyacencias en el protocolo OSPF no se pueden formar por las interfaces que no están bien conectadas o los tipos de OSPF no coinciden, así como el temporizador muerto y el de saludo. La interfaz del vecino no está bien configurada o la autentificación esté mal configurada. Los estados de OSPF. Los routers van a atravesar distintos estados de OSPF cuando se establecen las adyacencias. Los estados down, init, two-way establecen las adyacencias de vecinos. Los estados de start, exchange y loading van a sincronizar la base de datos de OSPF. Cuando se realiza la resolución de problemas de vecinos OSPF, los estados full y two-way son normales. Los otros estados son temporales, es decir, el router no debería permanecer en esos estados durante periodos extendidos. Los comandos para la solución de problemas de OSPF son los siguientes. Show IP Protocols. Este verifica la información fundamental de configuración, el ID del proceso, el ID del router, las redes que anuncia el router, los vecinos de los que el router recibe autentificaciones y la distancia administrativa predeterminada. Hay que recordar que OSPF tiene una distancia administrativa de 110. El siguiente comando es show IP OSPF neighbor. Este verifica si el router formó una adyacencia con los routers vecinos. Muestra la ID del router vecino, la prioridad del vecino, el estado de OSPF, el temporizador de tiempo muerto, la dirección IP de la interfaz vecina y la interfaz mediante la cual se puede acceder al vecino. Si no se muestra la ID del router vecino o este no se muestra en el estado full o two-way, los dos routers no formaron una adyacencia. Cabe recalcar que si dos routers no establecieron una adyacencia, no se intercambiará la información de leak state. El siguiente comando es show IP OSPF interface. Este muestra los parámetros que se configuraron en una interfaz, el ID del proceso a la que se asignó la interfaz, el área en la que están las interfaces, el costo de la interfaz y los intervalos de saludo como el muerto. El siguiente comando es show IP OSPF. Este se encarga de examinar el ID del proceso y el ID del router y muestra la información del área de OSPF. El siguiente comando es show IP route OSPF. Este muestra las rutas OSPF descubiertas en la tabla de routing. Y el último comando es clear IP OSPF. El ID del proceso que se tenga, process, se usa para establecer las adyacencias de vecinos en OSPF versión 2. Los problemas de OSPF se relacionan con uno de los siguientes aspectos, ya sea por adyacencias de vecinos, por las rutas faltantes o la selección de rutas. Para resolver estos problemas, principalmente problemas de vecinos, se va a verificar si el router estableció adyacencias con routers vecinos mediante el comando show IP OSPF neighbors. Si no hay adyacencias,
los routers no pueden intercambiar rutas. Las interfaces funcionan y están habilitadas para OSPF mediante los comandos Show IP Interface BRIA y Show IP OSPF Interface. Si las interfaces funcionan y están habilitadas para OSPF, asegúrate de que las interfaces en ambos routers estén configuradas para la misma área de OSPF y que no estén configuradas como interfaces pasivas. Ahora, si las adyacencias entre los dos routers está establecida, verifica que haya rutas OSPF en la tabla de router mediante el comando Show IP Route OSPF. Si no hay rutas OSPF, verifica que no haya otros protocolos de routing con una distancia administrativa más baja. Verifica si todas las redes requeridas se anuncian en OSPF. Y por último, si todas las rutas requeridas están en la tabla de routing para la ruta que el tráfico toma es incorrecta, verifica el costo de OSPF de las interfaces en la ruta. Verifica el ancho de banda de referencia de OSPF, que debe de ser de 100 megabytes sobre segundo. Todas las interfaces por encima de este ancho de banda tienen el mismo costo de OSPF de manera predeterminada. La resolución de problemas de routing de OSPF versión 3 de área única. La resolución de problemas de OSPF es casi idéntica a la de OSPF versión 2. Estos son los comandos y que son equivalentes. Show IPv6 Protocols. Se utiliza para verificar información fundamental de configuración de OSPF versión 3. Show IPv6 OSPF Network. Verifica que el router formó una adyacencia con los routers vecinos. Show IPv6 OSPF Interface muestra los parámetros de OSPF versión 3 que se configuraron en una interfaz. Show IPv6 OSPF examina la ID del proceso de OSPF y la ID del router, así como la información sobre las transmisiones de LSA. Show IPv6 Route OSPF muestra solo las rutas de OSPF versión 3 descubiertas en la tabla de routing. Y por último, el comando clear IPv6 OSPF. El ID del process se usa para restablecer las adyacencias de vecinos en OSPF versión 3. Esto es todo sobre el capítulo 5 de la currícula de Cisco.